que sigan bien. Vamos a continuar trabajando con vectores. Si recordamos lo que hemos visto hasta el momento, hemos trabajado con las operaciones básicas entre los vectores, específicamente la suma y la resta, tanto analítica como gráficamente, utilizando la regla del paralelogramo, el producto por un escalar y cómo hallar su longitud y dirección. Ahora bien, vamos a profundizar en otros conceptos importantes como lo es la combinación lineal. Pero, ¿qué significa esto? Una combinación lineal de los vectores llamados v y w es cualquier vector de la forma s por b más t por w, donde s y t son números cualesquiera, es decir, que son números reales. Entonces, si nosotros podemos establecer una suma entre dos vectores, donde cada uno de los vectores se encuentra multiplicado por un número real, de los cuales no conocemos, a esto lo podemos denominar combinación lineal. Entonces, vamos a proceder con un ejemplo. Consideramos los vectores b, 1 menos 2 y w, 0, 3. Los siguientes vectores son combinaciones lineales de b y w. Por ejemplo, al valor de s le asignamos el valor menos 1, a t le asignamos el valor 5, y cuando sumamos esos vectores realizando las operaciones correspondientes, encontramos como resultado una combinación lineal. Es decir, primero multiplicamos por el escalar, haciendo las operaciones correspondientes, menos 1 por 1 obtenemos como resultado menos 1 por menos 2 nos da 2, y le sumamos el otro vector multiplicado por 5, 5 por 0, 0, 5 por 3, 15. Ahora sí, tenemos suma entre dos vectores, por lo tanto, procedemos a sumar componente con componente. Menos 1 más 0 nos da como resultado menos 1 y 2 más 15 nos da como resultado 17. Es decir, que cuando nosotros combinamos la operación de la suma con el producto por un escalar, lo que hacemos justamente es realizar una combinación lineal. Bien, ahora, si quisiéramos saber si un determinado vector es una combinación lineal de b y w, lo que significa esta pregunta es que necesitamos conocer quiénes son las constantes s y t, y si existen esas constantes, entonces vamos a tener que proceder de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el vector 4 menos 1 es el resultado de la combinación lineal. Lo que significa es que nosotros tenemos que encontrar cuál es el valor de s y de t para que efectivamente cuando realizamos la operación nos dé como resultado 4 menos 1, que es la combinación lineal. Entonces, planteamos el siguiente procedimiento. 4 menos 1, que es la combinación lineal, es igual a s por el primer vector, que es 1 menos 2, más t por 0, 3, que es el segundo vector. Serían b y w. Entonces, procedemos a hacer las operaciones. Multiplicamos por un escalar. S por 1 nos da s. S por menos 2 nos da menos 2s. Y lo mismo hacemos en este término. T por 0 nos queda 0 y t por 3 nos da como resultado 3t. Ahora bien, necesitamos sumar estos dos vectores, que por más que tengan incógnitas, se pueden sumar igual. S más 0 nos queda como resultado S, y menos 2S más 3T nos da como resultado menos S más 3T. Es decir que lo que encontramos acá es un vector con dos incógnitas. Bien, ahora sabemos que esta expresión que nos quedó acá tiene que ser igual a la combinación lineal 4 menos 1. Lo que significa que si estos dos vectores son iguales, podemos igualar las componentes. Entonces, esta última igualdad de vectores se cumple siempre que el sistema de ecuaciones tenga solución. ¿Cómo procedemos? Igualamos componentes. La primer componente de la combinación lineal, que es 4, debe ser igual a S. Entonces ya encontramos el primer valor del primer número real, de que es S. Y luego menos 1 es igual a menos 2S más 3T. Lo que significa que
Si reemplazamos el valor de S, que ya sabíamos que era 4, al hacer la cuenta nos queda como resultado que T es 7 tercios, obviamente haciendo el despeje correspondiente. Es decir, que como encontramos dos números reales para S y para T, significa que 4 menos 1 es combinación lineal de B y W. Y más precisamente se expresa como 4 menos 1, que era la combinación lineal, es igual a 4B más 7 tercios de W. Es decir, que si nosotros realizamos esta operación, obtenemos como resultado la combinación lineal 4 menos 1. Ahora bien, esto es si tenemos vectores y que queríamos realizar combinaciones lineales. Ahora, también nos podemos encontrar con vectores que tienen nombres o características particulares, como lo son los vectores canónicos del plano o versores en el plano. ¿Cuándo se denominan estos nombres? Bien, llamaremos vectores canónicos del plano o versores en el plano a los vectores que tengan componentes 1 y 0, a ese lo vamos a denominar I, y a J al vector que tenga componentes 0 y 1. En este caso, muestra que todo vector del plano B con componentes B1 y B2 puede escribirse como una combinación lineal de los versores I y J. Entonces, cualquier vector se puede expresar en términos de los versores I y J de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un vector B, va a ser igual a la componente del vector 1 por el versor I más la componente del vector 2 por el versor J. Siempre que trabajemos con vectores que tengan componentes 1 y 0, lo vamos a llamar I, que va a ser el versor I, y cuando tenemos un vector con componentes 0 y 1, lo podemos llamar versor J. Desde ahora, utilizaremos ambas expresiones indistintamente, es decir, escribiremos a un vector B usando corchetes o como una combinación lineal de los versores del plano, lo que significa que lo podemos escribir de las dos maneras, o como vector, como lo veníamos trabajando la clase pasada, o también lo podemos expresar como un versor. Ahora también nos podemos encontrar con vectores paralelos, que tienen características particulares. Dos vectores B y W no nulos, es decir, que no pueden ser con componentes ceros, se dicen paralelos o colineales si uno es múltiplo del otro. Esto es, si existe un número real alfa necesariamente distinto de 0, tal que se cumpla la siguiente igualdad, es decir, que B es igual a alfa por W, entonces podemos determinar que esos vectores son paralelos. Si B y W son paralelos, se indican de la siguiente manera. Entonces veamos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber si B y W, en este caso con componentes 1 y 4 y menos 2 menos 8, son paralelos, multiplicamos a W por un número real y nos tiene que dar como resultado B. Entonces, tenemos que pensar qué número, al multiplicarlo por menos 2, nos da como resultado 1, y tenemos que pensar a qué número multiplicado por menos 8 nos da como resultado 4. Si pensamos, ese valor de alfa es menos 1/2. Al multiplicar menos 1/2 por menos 2, obtenemos como resultado 1, y si multiplicamos menos 1/2 por menos 8, nos da como resultado 4, lo que significa que estos vectores son paralelos, y el número real que hace que sean paralelos justamente es menos 1/2. Con estos conceptos vamos a poder continuar trabajando y profundizando en vectores.